Queridos hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a orar antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Señor, te pedimos en esta mañana, en este tiempo, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, y hablándonos a cada uno por medio de tu palabra. Te pido, Señor, que me puedas dirigir, que puedas abrir mis labios, que me des claridad al momento de hablar, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, nos pueda fortalecer y ayudar a poder ser mejores cada día. Gracias te damos por todo, bendito Padre. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Franklin Roosevelt fue un político y abogado estadounidense que gobernó como el 32º presidente de los Estados Unidos durante un tiempo muy difícil en los Estados Unidos. Fue durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt fallece antes que la Segunda Guerra Mundial termine, por lo que él no supo cómo es que concluyó este conflicto. Pero Roosevelt tuvo que tomar muchas decisiones difíciles en un tiempo crítico, complicado, y lo criticaron mucho, pero él tenía que tomar decisiones en ese momento, decisiones que para algunos pudieron haber sido buenas, para otros malas. Y como hay una cita que dice, y la historia lo juzgará. El presidente Roosevelt también dejó muchas frases célebres. Una de ellas fue, en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Y eso es muy cierto. Si no intentas nada, también vas a fracasar. Otra de sus frases célebres es, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso es algo de lo que voy a hablar esta mañana, o tiene que ver con responsabilidad. Muchos podemos asumir que la vida que nosotros tenemos es nuestra y que por lo tanto, como es nuestra, podemos hacer lo que queramos con ella, pero no es así. El pensar de esa manera, el pensar que nosotros podemos hacer con nuestra vida lo que queramos y que no tenemos que dar cuentas a nadie, es una mentira, porque todos un día vamos a tener que dar cuentas al Todopoderoso, no solo de lo que hicimos, sino también de lo que dejamos de hacer. Creer que nosotros somos dueños de nuestra propia vida nos da un falso sentido de libertad, como cuando nos da un falso sentido de libertad, cuando la verdad es que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de lo que hacemos aquí en este mundo y durante nuestra vida. Esta mañana voy a continuar viendo o vamos a continuar estudiando el discurso de nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos. Como ya sabemos, por los temas que hemos venido viendo, este discurso lo dio durante su última semana de vida en la tierra. Hoy vamos a ver la cuarta parábola. El tema de hoy lo he titulado La parábola de los talentos. Leamos Mateo capítulo 25, vamos a leer de los versículos del 14 al 30. Leamos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel,
En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará, porque todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola que acabamos de leer va más allá, o podríamos decir va más lejos que las 3 parábolas anteriores que ya vimos en los temas pasados. En este relato se espera que la vigilancia del siervo sea mostrada, que pueda ser manifestada durante el tiempo de la ausencia de su señor. Un siervo no solo debe estar preparado y cumpliendo su labor en el supuesto que el retorno de su señor demore, sino que también debe buscar aumentar los talentos que se le ha asignado. Como en este relato podemos ver de que el hombre que se va de viaje, que emprende un viaje, este hombre antes de partir llama a sus siervos y les va a encargar sus bienes. Los va a hacer responsables de todo lo que tiene hasta el día en el que él regrese y les pida cuentas a cada uno de ellos de lo que hicieron, de cómo es que administraron los recursos que el hombre les encargó. La parábola empieza con la palabra ¿por qué? Esta palabra indica que es una continuación de algo que viene antes. Y antes de esta parábola, antes de la parábola de los talentos, vemos o vimos de que está la parábola de las 10 vírgenes, que lo vimos el domingo pasado. El texto nos dice, porque el reino de los cielos será como. Será como. En otra versión dice, será también como. Y ese también nos da a entender algo así como otra vez o de nuevo. Es decir, como otro ejemplo de cómo será el reino de los cielos. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. El hombre que se menciona aquí en esta parábola es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y el largo viaje que emprende es el tiempo que abarca su ascensión y su segunda venida. Pero debemos tener nosotros por seguro, queridos hermanos, que el Señor va a regresar en el momento inesperado. Y cuando lo haga, todos, no digo algunos, todos, vamos a tener que dar cuentas de lo que se nos ha dado a cada uno de nosotros. Los siervos en el mundo antiguo podían disfrutar de responsabilidades considerables y de autoridad. Vemos aquí, en este relato, que el hombre al partir de viaje le va a confiar sus recursos a 3 de sus siervos, es decir, sus bienes, sus posesiones. Posiblemente él llama
a 3 de sus siervos en quienes él más confiaba, y además a quienes él conocía o conocía sus habilidades, conocía sus capacidades de cada uno de ellos para poder administrar sus bienes. Y vemos que les da a unos, no les da por igual, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Ahora, veamos acerca de qué es un talento. Un talento podría significar habilidades personales, como también podría significar inteligencia, la capacidad que una persona tiene, también nuestra vida, la salud, el trabajo, los recursos que tenemos, etcétera. Un talento podría significar todo eso. Y debemos tener claro que todo, absolutamente todo lo que tenemos proviene de Dios. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, que desciende del Padre de las luces. Así que todo lo que tenemos, absolutamente todo, las capacidades, la vida, la salud, el trabajo, la familia, todo proviene de Dios. Así que no pensemos que lo que tenemos es por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Uno podría decir, sí, pero yo he trabajado, yo he estudiado, me he quemado las pestañas para tener lo que tengo. Sí, eso es lo que debes hacer. Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la vista, las fuerzas? Todo. Así que no nos jactemos de lo que tenemos, porque lo que tienes es porque Dios te lo ha dado. Y así como te lo ha dado, te lo puede quitar. Y esto lo vamos a ver más adelante aquí en este estudio. Primera de Corintios dice, ¿qué tienes que no recibiste? Primera de Corintios 4:7, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como que si no lo hubiera recibido? En esta parábola, el talento que se menciona aquí, y estoy hablando en la parábola de los talentos, en esta parábola, el talento se refiere a dinero. Y esto lo podemos ver y comprobar en el versículo 18, donde aparece la palabra dinero. Allí dice, y escondió el dinero de su señor. Así que en esta parábola en particular, no estamos hablando de habilidades de la persona, aunque también vemos que se le reparte de acuerdo a sus capacidades, pero el talento aquí se refiere a dinero. El valor de un talento era aproximadamente 6,000 denarios. Así que podemos ver que era una cantidad muy grande, extremadamente grande, porque el salario de un día de trabajo de un obrero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, era un denario. Eso era lo que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Para que un obrero pudiese ganar esa cantidad, es decir, un denario, 6,000 denarios, tenía que trabajar 20 años. Y eso nos muestra que este hombre, el hombre de la historia, era muy rico, porque no solamente da un denario, sino que va a repartir 8 denarios, 5 a uno, 2 a otro, 1 al último. En la historia vemos que los talentos van a ser distribuidos de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos. Y el Señor sabía acerca de ellos, conocía a sus siervos y sabía lo que cada uno podía hacer. Cada uno de nosotros somos distintos y tenemos distintos talentos, distintas habilidades que el Señor nos ha dado. Y eso es bueno porque nos complementamos uno al otro. Por ejemplo, yo puedo enseñar, pero no puedo cantar, yo no podría estar en el equipo de alabanza, pero eso no me debe hacer sentir mal a mí. En el seminario, habían algunos compañeros que eran pastores y que cantaban muy bonito. Ellos eran quienes dirigían las alabanzas en los tiempos de estudio que teníamos en el salón. Y yo decía de entre mí, qué bonito canta este hermano.
y gloria a Dios por eso. Pero no porque Dios no me ha dado ese talento, me voy a quejar, sino que también gloria a Dios por eso. Algunos podrían decir, pero no es justo. ¿Por qué a unos se les tiene que dar más que a otros? Pero, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios no es justo? La palabra dice en 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo es quien reparte los dones a cada uno según su voluntad, según la voluntad de Dios. Además, debemos entender el principio esencial de esta parábola, de la que estamos viendo ahorita, la cual enfatiza que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. A quien más se le da, más se le exigirá, más se le pedirá. Así que Dios sabe cuánto le da a cada uno, según la capacidad de cada persona. El versículo 16 nos dice que el que había recibido 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y aquí, en este versículo, quiero que pongamos atención a la palabra enseguida. La palabra enseguida muestra la prontitud de este siervo, de poner a trabajar el dinero de su amo. Este siervo fue responsable con lo que se le había asignado, con lo que su amo le había dado. Y vemos que enseguida él va y busca qué hacer, dónde negociar, cómo hacer para que el dinero de su amo, de su señor, pueda aumentar, pueda incrementarse. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Pero, y esta palabra pero es de contraste, pero el que había recibido 1 talento fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Este último siervo, a este hombre no le importaba realmente su señor. Él no estaba dispuesto a esforzarse por aumentar los bienes de su señor ni a tomar ningún riesgo. ¿Y qué hizo? Simplemente cavó un hoyo y enterró el dinero que su amo le dio. El texto nos dice que después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El arreglar cuenta se refiere al juicio que sucederá, que vendrá cuando Cristo regrese por segunda vez. Recuerden que en su primera venida, el Señor Jesucristo vino para salvar al mundo, para salvar a los pecadores de la condenación eterna. Y como ya sabemos, todos somos pecadores. Pero al venir a Cristo, el Señor es quien nos rescata y venimos a ser pecadores redimidos. Pero en su segunda venida, el Señor Jesucristo vendrá con poder y gloria para juzgar al mundo. Vemos aquí, en este relato, que el primer siervo duplicó los 5 talentos que se le dio y fue felicitado por su amo. Fue felicitado por su fidelidad, por su diligencia. Y fíjense que se le va a dar 2 cosas. En primer lugar, mayor responsabilidad en el reino de los cielos y el poder gozar de su Señor. El texto dice, o el amo le dice al siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquí, fíjense lo que le dice al principio o lo que dice el texto, sobre poco has sido fiel. Pero en realidad lo que se le dio no era poco. Aún si se le hubiese dado un solo talento, era muchísimo dinero. Pero no se le dio 1 a este siervo, sino se le dio 5 talentos. Imagínense eso. Era una cantidad asombrosa. Si un talento le tomaría a un obrero 20 años
para ganar ese dinero, 5 talentos, le tomaría un obrero 100 años poder ganarlo. La cantidad era grandísima. Pero aún así, el Señor le dice, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Para algunos, el hecho de escuchar o de saber que vamos a recibir una mayor responsabilidad en el reino de los cielos, a lo mejor no lo vea como un premio o una recompensa, pero eso sucede porque nuestra mente es limitada y porque no podemos imaginarnos de lo hermoso y grandioso que será el reino consumado. Y tampoco podemos imaginarnos cómo serán las gloriosas nuevas responsabilidades y el deleite santo que tendremos en ese momento. En Juan capítulo 15, versículo 11, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Aquí no estamos hablando solamente de tener gozo, sino que vuestro gozo o nuestro gozo sea perfecto. Y ese gozo solamente nos lo puede dar Dios. Ahora mismo, en este tiempo, cuando una persona viene a Cristo, una de las cosas más maravillosas que uno experimenta es la paz de Dios. Y todos, en realidad, buscamos tener paz, vivir en paz. Aunque la gente no lo diga, la gente busca tener paz haciendo otras cosas, pero todos queremos vivir una vida en paz. Y solamente Dios nos puede dar esa paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que todos necesitamos. El segundo siervo también fue fiel con lo que se le había dado y escuchó las mismas palabras que el primer siervo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y aquí veamos algo. Es probable que lo que se le dio a estos dos hombres como recompensa no haya sido exactamente lo mismo. Y el punto aquí es que no se trata de igualitarismo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la parábola del sembrador. Ya la conocemos, es una parábola muy conocida, pero veamos solamente el versículo 23, Mateo 13, versículo 23, donde el Señor dice esta parábola. Más el que fue sembrado, refiriéndose a la semilla, a la palabra, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Aquí vemos que de las personas que oyeron la palabra y la entendieron, a las personas que entendieron el mensaje del evangelio, ellos dieron fruto, pero vemos que no todos produjeron fruto de la misma manera. Los resultados en la vida de cada una de estas personas fue distinto. Algunos dieron fruto al 30, otros al 70 y otros al 100 por uno. ¿Y por qué fue diferente? De acuerdo a la capacidad de cada persona. Dieron distintos frutos, pero todos escucharon la palabra, todos recibieron y entendieron el mensaje. Pero cada uno de nosotros, queridos hermanos, somos distintos. Pero tenemos que nosotros hacer lo que el Señor nos ha encargado conforme a la capacidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Uno no puede tener envidia porque alguien tiene más. Es como que digamos, ¿no? Nosotros somos una iglesia de tal tamaño y estaríamos pensando, pero ¿por qué esta iglesia es más? No, nosotros debemos de pensar y responder conforme a lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. La palabra dice que luego le tocó el turno de dar cuentas al tercer siervo. El versículo 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro
y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. El tercer siervo acusa a su señor de ser un hombre duro, pero no solamente lo acusa de ser duro, sino que también le dice, en otras palabras, que era avaro y que se aprovechaba del trabajo de los demás. Cuando le dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Según él, el Señor estaba siendo injusto con los siervos. Este siervo no estaba dispuesto a tomar ningún riesgo con el talento que se le había asignado. Trabajar. No estaba dispuesto a tomar ningún riesgo con el talento que se le había dado. Y mucho menos al ver que su ganancia sería poca. Si no le iba bien y perdía todo, tendría que enfrentar la ira de su señor. Quizás también le puede haber molestado el hecho que le hayan dado menos. Pero aquí tenemos que ver algo. Que a este siervo, sea eso o no, vemos la manera rencorosa en el que este siervo le devuelve a su señor lo que le pertenecía, nada más y nada menos. Este siervo va a venir delante de su señor y le va a decir, tuve miedo, así que fui y escondí tu talento en la tierra, pero aquí tienes lo que es tuyo. Pero esa era una excusa. Él no tuvo miedo, en realidad no quería trabajar, no quería esforzarse, no quería hacer nada para que el talento de su señor pudiese incrementarse. Este siervo pasó por alto la responsabilidad que tenía con su señor y su obligación de cumplir sus tareas asignadas. Su indiferencia mostraba su falta de amor por su señor. Y lo que hace para cubrir su falta, le echa la culpa a su señor y se excusa a sí mismo. Y solo un siervo malo podría hacer eso, acusar a su señor, echarle la culpa de las cosas que no hace. La gracia nunca excusa o perdona la irresponsabilidad. Incluso aquellos que recibieron menos debían usar y hacer crecer lo que tenían, lo que se les había dado. Vemos que el Señor va a reprender duramente a este siervo y va a usar las propias palabras de este siervo, las cuales muestran su culpabilidad. El Señor le va a decir, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Si el Señor era tan duro y avaro como decía este siervo, ¿por qué es que no puso el dinero donde era seguro y a la vez que le hubiese dado algún interés sobre ese dinero? A este siervo no le costaba nada hacer eso, pero no lo hizo porque realmente era flojo y perverso. Y además no le interesaba a su señor. Él, si no quería trabajar, si no quería hacer nada, por lo menos hubiese llevado el dinero al banco. Y es lo que el Señor le está diciendo a él. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? El Señor les había dado esa libertad para que ellos trabajaran con el talento que les había dado, para que lo pudieran invertir, para que lo pudieran negociar. Pero la cosa es que ellos pudiesen trabajar con eso, con los bienes de su Señor. En el Antiguo Testamento se prohibía que entre israelitas se cobrase intereses uno al otro. Ellos no debían aprovecharse de la necesidad de los demás, cobrando un interés excesivamente alto por un préstamo. El hacer eso se llama usura, y el Señor prohibía eso, prohibía que la gente
o que los israelitas, que su pueblo tomara ventaja de los demás. Éxodo capítulo 22, versículo 25, dice, si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Pero en la palabra vemos que el Señor sí permitía que a los gentiles se les pueda cobrar interés de algún dinero prestado, pero tampoco que se aprovecharan de ellos. Leamos Deuteronomio 23:20. Podrás cobrar interés a un extranjero, pero a tu hermano no le cobrarás interés, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que emprendas en la tierra que vas a entrar a poseerla. El Señor aquí les está diciendo, a tu hermano no le cobrarás interés, a un extranjero lo podrás hacer, pero acuérdense que el Señor también les había dicho en la ley de que ellos se preocuparan por los extranjeros, que tuvieran cuidado por ellos. Así que el Señor nos dice que no debemos de nosotros tomar ventaja de las cosas, que no debemos aprovecharnos de las cosas. Y aquí lo que el Señor le estaba diciendo a este siervo perezoso, que si él no quería negociar el dinero, que por lo menos lo ponga en el banco para que ganase interés, cosa que cuando él viniese pudiese recibir su dinero con interés. Este siervo malo y perezoso debió haber hecho algo, pero no lo hizo. No quiso trabajar, no quiso depositar el dinero en el banco, que era lo más sencillo de que podía hacer. No, no hizo nada. Y esa es la razón de la condenación que recibe de parte de su Señor. El talento que se le había confiado a este siervo, vemos que se le es quitado. El Señor va a ordenar que se lo den al que tiene 10 talentos, es decir, al que tenía más. Y luego va a decir, porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y Jesús ya había enseñado acerca de este principio antes, un principio acerca del reino. Leamos Mateo capítulo 13, versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El Señor desea que nosotros seamos diligentes, que seamos esforzados con lo que tenemos. No quiere que nosotros dejemos las cosas pasivamente. El Señor demanda de nosotros responsabilidad con cada cosa que se nos ha dado. Y el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros muchas habilidades y muchos talentos. Y nosotros debemos de poner en obra lo que el Señor nos ha dado. Vemos en el Antiguo Testamento también acerca de este principio, por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Aquí el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dice que debido a su desobediencia, el reino le sería dado a otra nación. Y acá se refiere a los gentiles, a una nación que obedezca y produzca sus frutos. El siervo malo no solamente era malo y perezoso, sino que era inútil. Así lo llama su Señor. Nosotros, queridos hermanos, debemos ser diligentes en lo que se nos ha dado, con las habilidades, con la salud, con la fuerza, con la sabiduría, con lo que el Señor nos haya dado. Debemos ser diligentes con los talentos que el Señor nos ha asignado.
Todos tenemos habilidades que tenemos que usarlas para la gloria de Dios. Debemos trabajar en donde el Señor nos ponga, en la labor que el Señor nos haya encomendado, en donde estemos. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser misioneros. Cada uno tiene distinta labor que el Señor le ha encomendado hacer. Y donde tú te encuentres, debes de servir al Señor mientras que esperamos su segunda venida. Fíjense que no solo hacer mal es pecado, sino que también es pecado no hacer lo que uno tiene que hacer. Santiago 4:17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense que el Señor le va a decir a este siervo malo y perezoso en el versículo 30, o lo que va a decir, y al siervo inútil, fíjense cómo lo llama, y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esforcémonos, queridos hermanos. No solo debemos estar alertas, sino que debemos de trabajar, debemos esforzarnos. No seamos cristianos pasivos. ¿Qué deseas escuchar cuando estés delante del Señor y cuando tengas que dar cuentas? ¿Te gustaría escuchar bien, buen siervo fiel, bueno y fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entre en el gozo de tu Señor. ¿Deseas escuchar esas hermosas palabras? Entonces, aprovecha bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos la vida que tenemos. Aprovechemos los recursos que Dios nos ha dado. Aprovechemos la salud que tenemos. Trabajemos para el Señor y seámosle fiel en todo lo que el Señor nos ha dado. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Y para los que aún no conocen de Cristo, déjenme decirles que Cristo puede reorientar tu vida. Él es quien da propósito a nuestra vida. Y Dios tiene propósito para todos, para cada uno de nosotros. Y el Señor desea que nosotros podamos venir a Él y podamos ser diligentes en las cosas que Él nos ha encomendado, con los talentos que Él nos ha asignado. Así que, hermanos, seamos diligentes y esforcémonos. No seamos pasivos. Y un día, cuando estemos delante de la presencia del Señor y tengamos que dar cuentas de lo que hagamos, el Señor nos diga, buen siervo, bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esas son las palabras que me gustaría escuchar a mí y que estoy seguro que también te gustaría escuchar a ti. Así que esforcémonos. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de esta enseñanza tú nos enseñas, Señor, que no solamente debemos esperar pasivos por tu regreso, Señor, sino que debemos de ser diligentes, debemos de estar trabajando, Señor, con los talentos, con las habilidades, con las fuerzas, con la salud, con el tiempo de vida que tú nos das en esta tierra, Señor. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser fieles a ti, a poder ser buenos siervos, amado Padre, para que el día que estemos en tu presencia, Señor, no seamos avergonzados, para que el día que estemos en tu presencia, Señor, podamos escuchar esas hermosas palabras, Señor, y que tú nos puedas decir, entra en el gozo de tu Señor. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que bendiga, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Dios bendito. Y te pido también, Señor, por todas las personas que escuchan este servicio y que aún no te conocen, Señor, para que seas tú tocando sus corazones y obrando en sus vidas, amado Padre. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.